Bien, chicos, aquí estamos de nuevo. Ahora sí, pues alisten su libro. Vamos a ir a la página 211, toda la parte que ya les dije de Venecia, Roma, Inglaterra y el imperio en Etiopía. Pues ustedes lo leen, es parte de su compromiso intelectual, de su trabajo. Yo quiero leer y comentar en los dos videos que nos quedan el cierre del capítulo. Como quiero mostrarles como ya en qué desemboca esta reflexión. El concepto central es cómo las derivas se pueden revertir. Una deriva hacia instituciones inclusivas puede llevarse al traste, puede revertirse, y por eso pues la historia no se puede comprender de una manera lineal, no es ir de un punto A a un punto B y luego al C, y bueno, no es tan sencillo. El capítulo, en la página 211, tiene un subcapítulo que se llama Caminos Divergentes. Creo que ahí ya va amarrando todos los ejemplos históricos, insisto chicos, son muy importantes. Eso es lo que hace que a algunas personas les dé pereza leer un libro como este. Pero es que toda esa historia y todo eso, ¿para qué? Vamos a los conceptos. Los conceptos se vuelven fuertes cuando tienen una base empírica. Y esa base empírica en la historia, ¿qué son? Pues los hechos. El devenir histórico. Entonces los conceptos no se elaboran digamos, en un espacio de especulación filosófica. Porque entonces esto no sería historia, sería filosofía, sino que se elaboran a partir del análisis de las sociedades y por eso pues son importantes. Caminos divergentes. Leo. La creación de instituciones inclusivas, o sea, lo que sucedió en Venecia, lo que va a suceder en la República Romana, lo que va a suceder en algún momento en África, en el reino de Axum. La creación de instituciones inclusivas y el desarrollo industrial posterior en Inglaterra no fue resultado de un legado directo de las instituciones romanas ni de otras anteriores. Es un experimento totalmente innovador, totalmente sin precedentes. Entonces, no. Esto no significa que no ocurriera nada significativo con la caída del Imperio Romano de Occidente, puesto que fue un acontecimiento crucial y afectó a la mayor parte de Europa. Bueno, y de rebote por Europa, de rebote en el mundo, que Europa va a llegar a América, Europa va a colonizar grandes extensiones de Asia. Entonces, como la caída del Imperio Romano es la gran coyuntura crítica, ¿no? Aquí hemos hablado ya de varias coyunturas críticas, que es un concepto poderoso del texto. Hemos hablado del descubrimiento de América, hemos hablado de la peste negra, hemos hablado del largo verano, que lo vimos en otro capítulo. Hemos hablado de la revolución neolítica, ¿no? Entonces, son varias. Y la caída del Imperio Romano es una coyuntura crítica que permite el derrumbamiento, la puesta en crisis del sistema feudal, del esclavismo, del modo de producción esclavista, que es el modo de producción predominante en las civilizaciones antiguas. O sea, las civilizaciones antiguas, los grandes centros civilizatorios se desplegaron y se desarrollaron teniendo como base el trabajo esclavo, ¿no? La fuerza de trabajo de los esclavos, que no eran los esclavos africanos, ¿no? Estamos hablando de los esclavos en la antigüedad. El comercio de esclavos en África se va a dar a partir del siglo XVI. No, aquí estamos hablando de las civilizaciones antiguas, donde el esclavismo es la base del esplendor y el desarrollo de las grandes ciudades. Entonces, ese esclavismo, con la caída del Imperio Romano, entra en crisis, se colapsa. ¿Y qué va a surgir de ahí? ¿Qué va a salir de la caída del Imperio Romano? Pues el feudalismo, las relaciones de servidumbre, las relaciones entre el señor y los siervos, ¿no? Como la forma de extracción de riqueza ya no es el trabajo esclavo, que se vuelve innecesario, sino las relaciones de servidumbre, el pacto
entre los señores y los siervos, ¿no? Cómo esa producción de riqueza va a tener unos centros de acumulación mucho más atomizados, porque en el feudalismo no hay un poder central. Al no haber un poder central, eso permite la autonomía de las ciudades. Entonces, en el feudalismo siempre se ha visto como una edad de oscurantismo, pero pues eso no es del todo cierto. El feudalismo es también un espacio donde se permite la autonomía de las ciudades y en las ciudades de los gremios, de los intelectuales, de los artistas, que es lo que va a suceder en el Renacimiento. El Renacimiento es la eclosión de la libertad de las ciudades mediterráneas, de Venecia, de Florencia, ¿no? Entonces, ese es lo que, el centro de todo esto es la caída del Imperio Romano. ¿Cómo impacta de manera diferencial? Ahí está el punto de los autores. ¿Cómo impacta de manera diferencial a distintas sociedades? ¿Cómo permite el desarrollo de procesos históricos distintos? O sea, la famosa deriva institucional. Distintas partes de Europa compartían las mismas coyunturas críticas, así que sus instituciones se separarían de una forma parecida, quizá de una forma típicamente europea. La caída del Imperio Romano fue una parte crucial de aquellas coyunturas críticas comunes, pero este camino europeo contrasta con los de otras partes del mundo, como el de África subsahariana, el caso de Etiopía, Asia y América, que se desarrollaron de otro modo, en parte porque no se enfrentaron a las mismas coyunturas críticas. Bueno, aquí ya pues suena un poco obvio ya todo esto. La Inglaterra romana, era una provincia lejana, la Inglaterra romana cayó con un gran estruendo. No ocurrió lo mismo en Italia ni en la Galia romana, la Galia de la Francia moderna, ni siquiera en la parte norte de África, donde muchas de las viejas instituciones perduraban de alguna manera. Sin embargo, no hay duda de que el cambio del dominio de un Estado romano único a una plétora, o sea, una amplia gama, a una plétora de estados dirigidos por francos, los pueblos nórdicos, las famosas invasiones bárbaras, los francos que llegaron a Francia, ¿sí? También se le llama galos, los francos visigodos que llegaron a la península itálica, a España, ostrogodos, vándalos y borgoñones, fue significativo. El poder de aquellos estados era mucho más débil y fueron sacudidos por una larga serie de incursiones de sus periferias, o sea, las famosas invasiones bárbaras. Desde el norte llegaban los daneses en sus barcos vikingos, ¿no? Los descendientes también de los celtas que llegaron a estar cerca de Roma, a unos kilómetros de Roma, de invadir Roma, que cruzaron los Andes y llegaron a estar a punto de invadir Roma. ¿Qué camino hubiera tomado la historia donde los celtas hubieran invadido Roma? Hoy no seríamos los mismos. Desde el norte llegaban los daneses en sus barcos vikingos. Desde el este llegaban los jinetes hunos, ¿no? Atila, el famoso Atila, rey de los hunos. Por último, la aparición del Islam como religión y fuerza política en el siglo siguiente a la muerte de Mahoma, en el año 632 después de Cristo, siglo VII, que empieza la invasión del Islam. Y el Islam cómo crece hacia África, el Islam cómo va hasta llegar al sur de Europa, a la Europa mediterránea. Entonces el Islam va a ocupar la península ibérica. Y eso va a influir muchísimo en nuestra historia. Toda la influencia del Islam condujo a la creación de nuevos estados islámicos en la mayor parte de lo que fuera el Imperio Bizantino, el norte de África y España. Estos procesos comunes sacudieron Europa y tras ellos apareció un tipo concreto de sociedad que suele recibir el nombre de feudalismo. O sea, el derrumbe del Imperio Romano abre el espacio al feudalismo. La sociedad feudal estaba descentralizada, yo llamo poder atomizado, porque los estados centrales
fuertes estaban atrofiados, aunque algunos gobernantes como Carlomagno intentaran reconstruirlos. Las instituciones feudales que se basaban en el trabajo por coacción, el trabajo sobre los siervos, eran evidentemente extractivas y fueron la base de un largo periodo de crecimiento lento y extractivo en Europa durante la Edad Media. Sin embargo, también fueron importantes para avances futuros. Por ejemplo, durante la reducción de la población rural al estatus de siervos, la esclavitud desapareció de Europa. Las élites podían reducir toda la población rural a la condición de siervos, de servidumbre, por lo que no parecía necesario tener una clase distinta de esclavos como la que habían tenido sociedades anteriores. El feudalismo también creó un vacío de poder en el que las ciudades independientes especializadas en la producción y el comercio podían florecer, la autonomía de las ciudades de la que yo hablaba hace un instante. Sin embargo, cuando cambió el equilibrio de poder después de la peste negra y la servidumbre empezó a hundirse en Europa occidental, se sentaron las bases para el nacimiento de una sociedad más pluralista sin presencia de esclavos y más adelante sin presencia de siervos con las revoluciones burguesas. La desaparición de la servidumbre como institución va a ser en el siglo XVIII y el siglo XIX con las revoluciones burguesas. Las coyunturas críticas que dieron lugar a la sociedad feudal eran evidentes, pero no estaban completamente limitadas a Europa. Se puede hacer una comparación relevante con el moderno país africano de Etiopía, que se desarrolló a partir del reino de Aksum, fundado en el norte del país alrededor del año 400 a.C. Aksum era un reino relativamente desarrollado para su época que realizó transacciones comerciales internacionales con la India, Arabia, Grecia y el Imperio Romano. Entonces, siempre hemos tenido la imagen de que África es un continente atrasado, de relaciones tribales, de guerras entre reyesuelos allá, de los señores de la guerra, el comercio de esclavos, la batalla entre los reinos, entre ellos mismos. Y pues nos sorprende la lectura con este dato, ¿no? Que a comienzos de nuestra era había un imperio que se llamaba Aksum y que tenía colonias. En otros aspectos era comparable al Imperio Romano de Oriente durante este periodo. Utilizaba dinero, construía carreteras y edificios públicos monumentales y tenía una tecnología muy similar, por ejemplo, en agricultura y navegación. También existen paralelismos ideológicos interesantes entre Aksum y Roma. En 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, igual que el rey Esana de Aksum, aproximadamente en el mismo momento. En el mapa 12 se muestra la situación. Roma cayó igual que Aksum y su declive histórico siguió un patrón similar al del Imperio Romano de Occidente. El papel que representaron los hunos y los vándalos en el declive de Roma fue adoptado por los árabes, que en el siglo VII se expandieron hasta el Mar Rojo y la península arábiga. Aksum perdió sus colonias de Arabia y sus rutas comerciales, y aquello precipitó el declive económico. Se dejó de acuñar moneda. La población urbana descendió y el Estado se volvió a concentrar en el interior del país y en las tierras altas de lo que hoy es Etiopía. Bueno, es un descubrimiento para mí cuando llegué a esta parte del libro, porque no tenía ni idea de ese imperio. Entonces, ¿cómo se revierten los procesos? Ese es el resumen, la clave interpretativa de este capítulo es: los procesos se pueden revertir. Ninguna prosperidad episódica se puede asegurar en el tiempo si no se logra la relación entre la centralización política y la inclusividad, o sea, el pluralismo. Si las sociedades no desarrollan una base pluralista, el progreso siempre va a ser efímero y las instituciones inclusivas pueden echar para atrás en las sociedades. Ese es el mensaje de este capítulo. En la última parte que viene a continuación, vamos a continuar la lectura. Ya nos vemos.